Hola, ¿cómo están? En un video anterior yo compartí algunas ideas para tus clases online, ya sea enseñando inglés, enseñando español o el área que tú quieras enseñar, pero a través de plataformas. En este caso, por ejemplo, yo la que más uso es Zoom. Y aquí yo ya tengo una reunión iniciada con supuestamente 2 alumnos que en realidad son inventados, son creados, son mis teléfonos. Y les voy a enseñar cómo compartir el mouse, que es la herramienta que más me preguntaron cómo se hacía. ¿Ok? ¿Para qué primero? Yo comparto el mouse para que los niños puedan acceder a juegos en la pantalla y podamos compartir la experiencia mientras estamos en clase. Porque cuando están jugando solos en la casa, yo no puedo monitorear el trabajo de ellos. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, voy a Share Screen o compartir pantalla. Voy a la página de juegos, que en este caso yo, por ejemplo, estoy suscrita a esta página que se llama World Wall y yo puedo crear los juegos que quiera. ¿Ok? Start again. Así comienza el juego. Desciendo la pantalla, en la barra de acá arriba, tú vas a Remote Control y dice Give Mouse or Keyboard Control to. Es como entregar el mouse o el control del teclado a Roblox, que es uno de mis estudiantes, o Gamer. Si tú tienes más estudiantes, también se van a ir agregando a la lista. Yo, por ejemplo, no hago clases de más de 3 niños porque, de lo contrario, no le entrego todo el tiempo que ellos necesitan para poder conversar y tener una clase más personalizada. Entonces, por ejemplo, elijo a este niño, Roblox, y él inmediatamente puede acceder a hacer clic a la pantalla y jugar el juego. En ese momento tú, como la persona que inicia la reunión, también puedes acceder inmediatamente al mouse. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos Car, va a hacer clic y él se va a sentir parte del juego. No es que, ay, ¿cómo se dice tal palabra? ¿O qué significa robots? O dame la opción para A, B o C para esta palabra. Aquí ellos tienen el control de hacer clic. A la vez también pueden equivocarse. ¿Ok? Por ejemplo, robot. ¿Ok? Entonces ellos también se sienten un poco más parte de la clase y también hace que tu clase sea un poco más interactiva y ellos no solamente están solo escuchando, sino también pueden acceder a la pantalla. Por ejemplo, en este caso el juego tiene 10 preguntas. Yo tengo 2 niños. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? De nuevo voy a la barra. Aquí Remote Control ya está en verde porque ya estoy compartiendo el mouse. Entonces voy y se lo doy al otro niño que me queda. Entonces ahora el otro niño puede tener control de la pantalla y hacer clic donde él piense que sea lo más conveniente. Por ejemplo, si tienes una pantalla donde tienes guías y ellos tienen que tipear en el teclado, también lo pueden hacer de esta misma forma. Al momento de ellos tener el control del mouse, también tienen el control del teclado. Entonces ellos pueden ir escribiendo o tipeando en el teclado. Y cuando ya termines la actividad, porque esto tiene que ser también muy controlado, tú detienes el control. Y no es necesario salir de la página. O si tú quieres, haces stop share y vuelves a la reunión. Y esa es la forma en que yo hago que mis niños tomen un rol un poco más protagónico de la clase, ya sean los primeros 5 minutos de la clase para reforzar el vocabulario que hemos visto o los últimos 10 minutos para
para hacer una pequeña revisión, en fin, cuando tú estimes conveniente puedes usarlo.